Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bartolomé Longo, un sacerdote satánico que llegó a los altares. El beato Bartolomé Longo tuvo una vida de pecado, al grado de ser sacerdote satánico. Pero todo cambió cuando acudió a María Santísima lamentando sus pecados. Como muchos santos, el beato Bartolomé Longo se crió en una familia católica devota. A diferencia de la mayoría de los santos, Bartolomé vivió sus 20 años como sacerdote satánico. Nacido en 1841, Bartolomé Longo perdió a su madre cuando tenía solo 10 años. Desde aquel momento se fue distanciando cada vez más de su fe católica cuando empezó sus estudios universitarios en Nápoles. En la misma universidad donde el mismo Santo Tomás de Aquino había estudiado, estaba entusiasmado por entrar de lleno en la experiencia de una universidad secular. En Italia, a mediados del siglo XIX, eso significaba anticlericalismo, ateísmo y, en última instancia, ocultismo. Bartolomé empezó a asistir a sesiones espiritistas, a experiencias con drogas e incluso participó en orgías. Apartaba a la gente de la fe católica, ridiculizando públicamente a la iglesia de su infancia. Poco después, el recién graduado jurista fue ordenado sacerdote de Satán. Como obispo satánico, entonaba palabras blasfemas. Temblaban las paredes de su habitación y los gritos desencarnados aterrorizaban a los presentes. Bartolomé no tardó en llegar a un estado de paranoia y miseria, al borde de una crisis nerviosa. Mientras él se aferraba a sus prácticas satánicas, su familia rezaba. Como sucediera con San Agustín, las fieles oraciones de la familia de Bartolomé por fin derrumbaron el muro de ira y pecado que había construido a su alrededor. Una noche escuchó la voz de su difunto padre gritándole: «¡Vuelve a Dios!». Aturdido, Bartolomé visitó a un amigo que vivía cerca, el profesor Vicenzo Pepe. Cuando Pepe vio en lo que se había convertido, le expresó: «¿Quieres morir en un manicomio? Estar condenado para siempre». Con esto no quería decir que Bartolomé sería condenado por demencia, sino que las elecciones pecaminosas que había tomado estando cuerdo le conducirían inevitablemente a la locura y a la condenación. La valentía de Pepe al señalar el peligro en que se encontraba su amigo atravesó las defensas de Bartolomé y al poco tiempo había accedido a reunirse con un sacerdote dominico, el padre Alberto Rapante. El padre Alberto trabajó con paciencia con el joven jurista, animándolo a hacer una confesión concienzuda. Tras un mes de dirección, Bartolomé por fin fue absuelto y empezó su obra de atraer a las personas de vuelta a Cristo. Alzaba la voz en mitad de las cafeterías y fiestas de estudiantes para denunciar las prácticas ocultistas. Servía a los pobres e instruía a los ignorantes. Después de 6 años trabajando así, pronunció sus votos como dominico laico en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Renuncia al espiritismo. Entonces, purificado y consagrado, Bartolomé acudió a la última sesión de espiritismo. Entró, alzó un rosario en la mano y proclamó: «Renuncio al espiritismo porque no es más que una trampa». Pero aunque había sido absuelto, Bartolomé, como la mayoría de nosotros, todavía tenía difíciles recuerdos del pasado. Se sentía indigno del perdón de Dios, convencido de que era impuro y permanentemente dañado por su pecado. Un día, mientras trabajaba con agricultores indigentes cerca de Pompeya, Bartolomé empezó a reflexionar sobre su estilo de vida. «A pesar de mi arrepentimiento», pensé, «todavía sigo consagrado a Satán y todavía soy su esclavo y propiedad mientras me espera en el infierno». Mientras reflexionaba sobre mi condición, experimenté un profundo sentido de desesperanza y casi cometí suicidio. En aquel momento Bartolomé recordó el rosario de su infancia, el amor a Santa María. Sintió a Nuestra Señora decirle que su camino al cielo pasaba por enseñar a otros a rezar el rosario. Grupos del Rosario y Hombres de María. Bartolomé se mudó a Pompeya, donde hizo grupos de rezo del
rosario, organizó procesiones marianas y empezó a trabajar en un santuario de Nuestra Señora del Rosario. Su obra fue finalmente por la condesa Di Busco, con quien trabajaba tan estrechamente que se corrieron rumores sobre la naturaleza de su relación. Aunque Bartolomé había asumido su voto privado de castidad, fue alentado por el Papa León XIII a casarse con la condesa por el bien de la obra. Ambos entraron en un matrimonio célibe y continuaron sirviendo a los pobres. Durante más de 50 años, Bartolomé predicó el rosario, fundó escuelas para más pobres, estableció orfanatos para hijos de criminales y transformó una ciudad de muertos en una ciudad dedicada a la viviente Madre de Dios. El 26 de octubre de 1980, San Juan Pablo II, quizá el Papa más mariano desde San Pedro, proclamó beato a Bartolomé Longo, llamándole un hombre de María. El beato Bartolomé fue un sacerdote satánico, vil, degenerado y blasfemo, pero en su legado fue proclamado beato y quizá pronto sea canonizado. Pedimos su intercesión para todos aquellos que creyeron que estaba más allá de cualquier esperanza, o que su pureza nunca podía ser restaurada, ni sus vidas plenas, o que había perdido su posibilidad de ser santo. Todo lo puedo en Cristo